Y tanto en televisión como en radio, prensa, web, te hemos recordado que septiembre es el mes del testamento. A la muerte de un familiar debería seguir el duelo, pero el lado B de la noticia, pues cuando no hay un testamento, ¿qué sucede? Antonio Anistro, que nos tiene el lado B de la información. Bienvenido, mi querido Antonio. Jesús, ¿cómo estás? Excelente viernes. A ver, un viernes muy candente, Jesús. Y luego además, sí. Ahorita que mencionas que encontramos, bueno, a ver, yo he encontrado gente que incluso se pelea hasta por la vajilla de la mamá o la que dejó la abuela y se dejan de hablar por años. Claro, ¿no? porque Entonces, si te ha es tocado. del siglo XVII o si es de plata, pues sí, se pelean hasta claro. los cuchillos. Algo ha de valer. Algo de tener. Y justamente para eso fuimos con este lado B para conocer lo que pasa cuando no se deja testamento, a quién va esto y sobre todo, bueno, la importancia de tenerlo. Vamos a verlo. El muerto al pozo y el vivo al pleito. Bueno, pues esto ya salió de control, esta situación. Uno de los factores que originan pleitos y rupturas entre familias es la disputa por el terreno, el automóvil, el anillo o algún otro objeto de valor cuando el fallecido dejó sus bienes sin testar. Es decir, que no estipuló ante un notario qué cosa va para quién. Yo este terreno quiero dejárselo solamente a uno de ellos. O se los quiero dejar a varios, pero en distintos porcentajes. ¿No? Todo se vuelve un traje a la medida. Entonces es muy importante que cuando alguien toma la decisión de hacer su testamento, que mencione que va a ser legado, el departamento es para mi hijo, la casa es para mi hija, las cuentas bancarias. Un traje a la medida que más que evitar problemas avala la voluntad del propietario, tenga el patrimonio que tenga, ya sea mucho o poco. La mamá de Guillermina murió hace un par de años y el pleito entre las hijas por su casa continúa y va para largo. Pues mi madre murió hace unos años y tuvimos muchos conflictos entre las hermanas porque mi hermana tenía una casota ahí con su esposo y no le querían dar. Y también la otra que vive en Pantitlán, que para qué le daban. Y después mi hermana, la más pobre, que quería más, que porque ella era la más pobre. Y bueno, ahí hubo el conflicto porque mi mamá no dejó testamento. Aún viviendo con la preocupación, hacer un testamento está lejos de ser prioridad para muchos. En México la cultura testamentaria es muy baja. A nivel nacional es de apenas el 5%. En la capital del país la cifra aumenta un 20%. En nuestra sociedad, hablo de la sociedad mexicana, pareciera que hablar del futuro, de la muerte, es invocarla o atraerla. Y la realidad es que creo que se complican más las cosas, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos testamento? De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el 47% asegura que no hace falta. El 33% de las personas no sabe por qué no lo tiene. El 12% dice que es muy caro y el 8% que es muy difícil. Más de la mitad considera que el testamento no es importante. ¿Por qué lo considera que no es importante? Porque a lo mejor piensa que no tiene bienes, y si no tiene bienes, pues no es necesario testar, lo cual, como ya vimos, es erróneo, ¿no? Hay veces que se pelean más por una cosa que no tiene valor o que tiene más un valor sentimental que otra cosa. Con todo y muebles, la hermana de Guille ahora habita la casa de su madre. Es que mi hermana tenía una casota con su esposo y el esposo la corrió y nada más le dio los muebles y no le dio nada. Entonces le teníamos que dejar ahí en la casa y... Pleitos han ocurrido porque todos los hijos quieren la vajilla de la familia o el anillo de la abuela, porque hasta esto se puede dejar de herencia. Pero, ¿qué pasa cuando hay bienes y no se deja un testamento? La ley aplica la sucesión legítima, es decir, heredarán a los familiares siguiendo el orden de parentesco. Por ejemplo, si un hijo nunca estuvo presente, también podría tocarle, o incluso a la esposa que desde hace 20 años se separaron, pero nunca hubo divorcio. El testamento debe de ser producto de una decisión meditada, razonada, de lo que queremos y de lo que podemos hacer a través de él. Ahora, ¿qué se necesita para hacer un testamento? De acuerdo con el mismo colegio, señala que se debe tener la edad mínima de 16 años, además, tener una identificación oficial y una hora del tiempo. El costo varía dependiendo del estado de la República, pero en este mes de septiembre y octubre rondan los 3,200 pesos. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Efectivamente, mencionas algo importantísimo. Se puede dejar en un testamento el anillo, el reloj,
la chamarra, el marco de Sí, la fotografía, exactamente. cualquier cosa. No, todo eso. Y fíjate lo que nos estaban diciendo los notarios también es que a raíz de la pandemia también ya se están dejando otro tipo de cosas que son, por ejemplo, los NFTs, si tienes arte que es digital, o por ejemplo, si tus videos monetizan a los creadores de contenido, También eso ya eso. se puede dejar en el testamento y es algo que no se está tocando. Entonces, bueno, si nos estamos peleando por la vajilla, por el anillo, imagínate si algo te monetiza también en redes sociales. No, las redes sociales monetizables, ¿no? Eso es interesante. Todo aquello que tenga un valor es susceptible de ser dejado en un testamento. Exactamente, y no solo se necesita tener el terreno, por ejemplo, porque ya vemos allá las hermanas de Guille que se estaban peleando, 6 hermanas, no se ponían de acuerdo, la más pobre quería más, la más rica no querían darle, pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Aunque las hermanas sean unidas, los hermanos sean unidos o toda la familia completa, bueno, lo único que pasa es que cuando pasa eso, bueno, todo el mundo acaba peleado, entonces mejor Temazo, dejarlo. Antonio Nistro, temazo. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Jesús.